Ponencia de la democracia directa y la revocatoria del mandato, una problemática en su aplicación. Autores Ricardo Andrade Ureña y Esteban Ron Castro. El presente tema y la presente ponencia trata de abordar cuáles son los principales problemas que tiene la aplicación de los mecanismos de democracia directa y en especial la revocatoria del mandato dentro de los regímenes presidencialistas para los cuales nosotros podemos ejemplificarlos de una manera óptima realizando una disquisición histórica, pero además identificar 4 problemas específicos en cuanto a su aplicación. Dentro de la evolución ejemplificada que se ha tenido de esta institución político-jurídica como es la revocatoria del mandato como parte de la evolución de los mecanismos de democracia directa, podemos señalar que esta se remonta a regímenes presidencialistas históricos como por ejemplo el caso de Estados Unidos y el caso de Suiza, quienes efectivamente fueron los principales promulgadores de estos mecanismos, aunque no se los consagraba como mecanismos de democracia directa propiamente dicha, sino como mecanismos de gobernanza a través de los cuales los electores, en este caso, podían reaccionar ante un jefe de Estado, o un jefe de gobierno, o un jefe seccional, o un jefe federado, cuando éste no cumplía con las atribuciones y funciones que se los establecían dentro de los regímenes federados. La aplicación generalizada de este tipo de mecanismos ha hecho que a lo largo de la historia estos tengan un desarrollo normativo principalmente, ya que la consagración constitucional se remonta a los fenómenos constitucionales latinoamericanos, como en el caso de la Constitución colombiana de 1991 y posteriormente la venezolana, la ecuatoriana y la boliviana. Sin embargo, estos encuentran una justificación más que nada en lo que tiene que ver con lo que se refiere al contrapeso de poderes. Es decir, que los electores sean parte sustancial de las democracias a efectos de que puedan tomar una decisión cuando, en este caso, las autoridades que han sido legítimamente elegidas no cumplen con las atribuciones y funciones. Pero, ¿qué significa esto y cuáles son las problemáticas que pueden darse a lo largo de este caso? Y utilizaremos como ejemplo el caso ecuatoriano. En primer lugar, como este tipo de mecanismos de democracia directa tienen una certificación a través de la legitimidad ciudadana con procesos previos a través de los cuales se busca dicha legitimidad a través ya sea de procesos de levantamiento de firmas y justificaciones fácticas de por qué se da estos incumplimientos, se producen 3 efectos que pueden ser totalmente comparables y que además han sido significados por autores como Altman y Daniel Sobato. En primer lugar, el problema que nosotros vamos a tratar es el debilitamiento del poder de los representantes elegidos democráticamente. Cuando un representante es revocado de su mandato o se encuentra en un proceso de revocatoria de mandato, lo que sucede es que el poder que éste detenta se ve bastante mermado en virtud de un proceso a través del cual éste tiene que defenderse. Recordemos que los procesos de revocatoria de mandato y por los estándares internacionales lo que han suscitado es que después del petitorio exista una contraprestación o en este caso un descargo por parte de las autoridades. ¿Y qué es lo que sucede? Que el debilitamiento del poder de estos se da porque tienen que destinar tiempo principalmente a realizar las respectivas o los respectivos descargos, pero además estos están involucrados en un proceso a través del cual la figura pública se va desgastando, porque efectivamente los procesos de revocatoria de mandato tienen una justificación en cuanto a los incumplimientos de funciones, atribuciones o inclusive los planes de gobierno. Este debilitamiento del poder además se ve encausado y es mucho más fuerte cuando efectivamente se lo realiza como un proceso electoral, es decir, en la parte final. A pesar de los resultados que se puedan obtener, el tema es que la autoridad va a ir perdiendo el poder, ese poder que tuvo en la parte de las elecciones y que lo obtuvo a través del voto popular, pero que en este caso se cuestiona su propia autoridad. Además, obviamente, y después de un proceso de revocatoria del mandato, cuando este sea favorable a la autoridad, es decir, negativo para los electores, cuesta mucho que éste recobre los estándares de poder y de credibilidad a efectos de que pueda mantener el propio poder para el que estaba. ¿Cuáles son los principales escollos que éste tiene que enfrentar? En primer lugar, es un espectro de opinión pública contraria por el inicio del proceso revocatorio.
En segundo lugar, es un desgaste de la administración pública, de su figura y además de horas de tiempo cuando tiene que realizar el descargo e inclusive presentarse a audiencias a través de las cuales tenga que defenderse. Finalmente, dentro de estos procesos electorales existe un proceso de campaña electoral que, independientemente de si la figura de revocatoria del mandato prospera o no, realmente el proceso de campaña electoral puede trascender a efectos de continuar o no dentro del cargo al que está representando, porque recordemos inclusive que dentro de una campaña electoral existen manifiestas opciones a través de las cuales se puede tergiversar o en su momento y bajo determinadas circunstancias cambiar la opinión de un elector. Finalmente, y con los resultados de la autoridad del proceso de revocatoria de mandato, la autoridad recobrar el poder o finalmente terminar su poder puede denostar la figura pública del mismo. Otro de los defectos es que el elector no toma decisiones informadas sobre los problemas complejos. Este es uno de los fenómenos que se da en todas las democracias latinoamericanas y es que efectivamente el elector solo se ve sometido a una papeleta electoral en el cual tiene que tomar una decisión por la continuidad o no de una determinada persona. Pero el proceso es complejo, es decir, hacia atrás existen valoraciones de carácter fáctico y legal a efectos de que prospere la revocatoria del mandato. Es decir, el elector no va a evaluar si un proceso tuvo constitucionalidad, legitimidad y menos aún los cargos y descargos, porque esto no llega a ser parte del espectro decisional del mismo. Los desgastes en este sentido se dan en cuanto a la iniciativa y las justificaciones del inicio del proceso. Hay un desconocimiento de esto, la calificación de los descargos justificados o no dentro de un debido proceso administrativo y finalmente una campaña electoral por opciones. Otro de los defectos que se ha visto es que el participante, el proponente, actúa sin discusión cuando existe una finalidad política de por medio. Los procesos de revocatoria de mandato y de democracia directa muchas veces han sido calificados por ciertos autores como Janina Welp y Husserl como procesos reaccionarios ante la figura política de una persona determinada y que realmente no se hace una discusión de si efectivamente esta persona se encausa dentro de las causales de una revocatoria de mandato, sino que en este caso los actores proponentes o sujetos activos de un proceso lo que hacen es adecuar su teoría, además sus pruebas con una finalidad última y exacta que es la revocatoria del mandato plenamente establecida. Por lo tanto, no se da una complejidad de la discusión y obviamente se desnaturaliza la participación ciudadana y además la democracia directa por cuanto hay una finalidad exclusiva de carácter político. Y finalmente, el cuarto efecto que se ha podido evidenciar es que las consecuencias y los efectos jurídicos o políticos son un juego de suma cero. ¿A qué nos referimos con esto? Que los resultados de un proceso de revocatoria del mandato tienen una opción de sí o no. No existen resultados intermedios, cosa que en democracia es fundamental. Es decir, que los resultados intermedios puedan traducirse a políticas públicas cuando éstas pueden tener una afectación intermedia. ¿A qué nos referimos con esto? Que definitivamente este tipo de procesos no admiten discusiones intermedias dentro de la complejidad establecida. ¿Cuál es la problemática de aplicación de los mecanismos de democracia directa, la hiperregulación? Y es por eso que se dan los problemas previamente establecidos. Es decir, que si bien los mecanismos de democracia directa son de carácter constitucional y una interpretación básica constitucional es la aplicación directa de la misma, estos requieren mandatos operacionales a través de normas que efectivamente son mandamientos que tienen que efectuarse y que inclusive ni siquiera llegan al rango de ley, sino inclusive dentro de protocolos y procedimientos que tienen que cumplir los sujetos activos y que a veces las revocatorias del mandato llegan hasta ahí por la dificultad establecida dentro de las administraciones. Las conclusiones de este tipo de discusión las podemos establecer como tres. El primero de ello es que la politización de los procesos electorales hace que estos se vuelvan bastante complejos y que no se admita una discusión intermedia y que la interpretación sea estrictamente finalista. Segundo, que la autoridad, cuando está sometida dentro de un proceso de revocatoria de mandato, no recobra bajo ninguna circunstancia el mismo poder, ya que esta reivindicación que podría sostenerse como una de las teorías políticas cuando una persona termina un proceso de revocatoria y es favorable para esta, no se da de manera inmediata. Y esto genera una ilegitimidad en el cargo y además una reacción contraria a la propia. Y finalmente, la última es que este tipo de procesos, al ser procesos que tienen una discusión de suma cero, es decir, opciones
que solo son un sí o un no, es decir, una favorabilidad o una desfavorabilidad a la continuidad de la persona dentro de un mandato, no presentan discusiones intermedias.